Muy buenas. Vamos a ver lo que es el mínimo común múltiplo. Y luego veremos el máximo común divisor. Supongamos que nos dan el número 32 y el número 24. Bueno, antes de nada voy a decir que ¿para qué sirve esto del mínimo común múltiplo? Pues esto sirve para poder sumar y restar fracciones, entre otras cosas. Pero vosotros lo vais a utilizar en un principio para eso. Si recordamos un poquito del colegio, para sumar fracciones, sumábamos solamente las que tenían el mismo denominador. 2 tercios. El número de arriba, para los que se le haya olvidado, se llama numerador. Y el número de abajo se llama denominador. Vale. Entonces, en un principio, en el colegio nos enseñaron que 2 tercios más 1 tercio se podían sumar porque tenían el mismo denominador. Y para poder sumarlo, cogíamos los numeradores y los sumábamos. 2 más 1 es 3. Y el de abajo se dejaba sin tocar. 3 partido por 3. Luego resulta que 3 tercios, que es lo mismo que 3 dividido entre 3, es 1. 1 medio más 4 medios, esto es 1 más 4, 5, y abajo el número se dejaba igual. El denominador se dejaba igual. Entonces, en un principio nos enseñaron que para sumar fracciones teníamos que tener el mismo denominador. Cuando teníamos que sumar fracciones con denominador diferente venían los problemas. ¿Cómo sumábamos 1 medio más 2 tercios? El denominador era en esta fracción el número 2 y en la otra el número 3. Eran distintos. Entonces, para hacer esto, utilizábamos lo que llamábamos mínimo común múltiplo. Y nos enseñaron a coger y calcular los múltiplos de los números de la siguiente manera. Poníamos, ¿qué denominadores tenemos? El 2 y el 3, ¿vale? Pues ponemos el 2 y ponemos el 3. Y empezamos a multiplicarlos hasta que veamos qué número se repite. Por ejemplo, 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. ¿Qué número se repite aquí? El más pequeño de los que se repitan. Por ejemplo, si sigo multiplicando aquí, me sale 2 por 6, 12. Y aquí se repite el 12. Y aquí, ¿ves? ¿Lo veis? Sin embargo, cojo, como esto pone aquí arriba, pone mínimo común múltiplo. Mínimo significa el más pequeño. Entonces cojo el más pequeño. El más pequeño de los que se repiten es el 6. Entonces cogía, para hacer esta suma de fracciones que tienen denominadores distintos, ponían, ¿cuántas fracciones tengo? 2, pues ponía 2 rayas. ¿Qué era? ¿Suma o resta? Aquí pone suma, pues pongo suma. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo que he obtenido? El 6, pues ponía un 6 y ponía un 6. Y ahora dividía por abajo y multiplicaba por arriba. Es decir, 6 entre 2 es 3. Y el 3S que me ha dado lo multiplico por lo que pone arriba. Arriba pone 1. 3 por 1, 3. Este 6 lo divido entre el denominador. 6 entre 3 es 2. Y lo multiplico por lo que pone arriba. Arriba pone 2. 2 por 2, 4. Y había convertido estas fracciones con denominadores distintos en 2 fracciones que tenían los mismos denominadores. Y ahora sí podía sumarlas. Sumaba los numeradores de arriba. 3 y 4 es 7. Y el denominador lo dejaba igual. Para eso servía el mínimo común múltiplo. Entonces, si tú quieres sumar y quieres restar fracciones, necesitas averiguar el mínimo común múltiplo. Lo que pasa es que en el instituto, el mínimo común múltiplo ya no se va a ver de esta forma, se va a ver de una forma un poquito más madura, más avanzada, porque imagínate que aquí, con estos números que yo he puesto, que son facilitos, es el 2 y el 3, son números cortitos, y el 6 ha aparecido rápidamente. Pero imagínate que en vez de 2 y del 3, yo te pongo, calcula el mínimo común múltiplo de 1024 y de 7824. Y suma las fracciones 2 partido por 1024 más 15 partido por 7824. Entonces, ¿qué vas a estar haciendo? ¿Multiplicaciones así de brutas? A lo mejor no tardas nunca, no terminas nunca. Entonces hay un método
que es más fácil y que se hace, pero te lo enseñan en el instituto, que es lo que vamos a ver ahora. En definitiva, y en resumen, lo que vamos a ver ahora es cómo calcular el mínimo común múltiplo. Ten en cuenta que esto sirve para varias cosas, pero en un principio tú lo vas a utilizar para sumar y restar fracciones, y luego después también tienes que tener en cuenta que mínimo común múltiplo significa mínimo el más pequeño. Eso es lo mínimo. Común significa que se repite aquí y aquí. Y múltiplo quiere decir que es un múltiplo. Recuerda del vídeo de los múltiplos lo que es un múltiplo. Y si no te acuerdas, repásatelo. Un múltiplo es un número que se obtiene a partir de otro multiplicándolo. El 6 se obtiene a partir del 2 multiplicándolo. En este caso, por 3. 2 por 3, 6. El 6 es múltiplo de 3 porque se obtiene a partir del 3 multiplicándolo. En este caso, se obtiene multiplicándolo por 2. El 12 que tenemos aquí también es un múltiplo. El 12 es un múltiplo de 2 porque se obtiene a partir del 2 multiplicándolo por 6. Y también es un múltiplo de 3 porque se obtiene a partir del 3 multiplicándolo por 4. El 6 es múltiplo y el 12 es múltiplo. Y si me pongo así, 2 por 6 es 12, 2 por 7 14, 2 por 8 16 y 2 por 9 18. Y si sigo aquí, 3 por 5 15, 3 por 6 18. Fíjate que el 18 también se repite. Todo esto son múltiplos. El 6 es múltiplo, el 12 es múltiplo, el 18 es múltiplo y si sigo también hay más múltiplos. Pero como aquí pone mínimo común múltiplo, significa el múltiplo que es común, común significa que está en los dos lados, que es común, que se repite en los dos lados y que es mínimo, que es más pequeño. Es decir, el más pequeño de todos, que en este caso es el 6. Para eso sirve el tema del mínimo común múltiplo. Sumar y restar fracciones y esta forma era la que nos enseñaban en el colegio. Ahora vamos a ver la forma del instituto. Bien, recordar que hemos visto en estos capítulos anteriores lo que, cuando hablábamos de números enteros, lo que eran los divisores y lo que eran los múltiplos. Si no lo tienes claro, repásate el vídeo porque es necesario que lo sepas para poder entender esto. Habíamos visto también lo que se llamaba criterios de divisibilidad, que nos servían para saber si un número era primo o no. Y ahora vamos a ver una cosa que se llama descomponer en factores primos. Descomponer en factores primos. Vale. Cuando yo tengo, por ejemplo, 2 por 3 igual a 6, esto es una multiplicación, ¿no? Pues sí. A los números que yo multiplico se le llama factores. El 6 lo puedo obtener multiplicando el 2 por el 3. El 2 es un factor y el 3 es un factor. Si yo tengo 6 por 1, también me da 6. El 6 este es un factor y el 1 es un factor. Y si pongo 2 por 12, que es 24, pues el 2 es un factor y el 12 es un factor. Vale. Pues si digo descomponer en factores primos, quiere decir que tengo que obtener factores, o sea, números que voy a multiplicar, pero que sean primos. Recordad lo que son números primos. Los números que solamente se pueden dividir por ellos mismos y por el número 1. El número 7, recordad que habíamos visto que se podía dividir por el 1 y por el 7, porque el 7 es un número primo. El número 5 se puede dividir por 1 y por 5, es otro número primo. El número 8 se puede dividir por 1, por 2, por 4 y por 8. Entonces el 8 no es primo. El número 9 se puede dividir por 1, por 3 y por 9. No es primo. El número 13 se puede dividir por 1 y por 13. Sí es primo. Entonces, lo que vamos a hacer cuando descomponemos los números en factores primos quiere decir que yo voy a coger el número que me den, por ejemplo, el 24, y lo voy a expresar en forma de multiplicación. Igual que aquí he puesto el 24 igual a 2 por 12, o el 6 igual a 6 por 1, o el 6 igual a 2 por 3, lo voy a poner
el número que me den en forma de multiplicación. Pero los factores que voy a obtener, los números que voy a utilizar, van a ser números primos. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, el 24 como 2 por 12, lo he descompuesto el 24 como un producto de dos factores, pero en este caso no son todos primos. El 2 sí es un número primo, pero el 12 no. El 12 se puede obtener, se puede descomponer, o el 12 tiene como divisores el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 6 y el número 12. Tiene unos pocos, ¿eh? Entonces, el número 24 yo lo puedo descomponer, si quiero, como 2 por ejemplo, 3, 2 por 3 es 6, por 4. 2 por 3 es 6, 6 por 4, 24. Esta es una descomposición, pero no es una descomposición en factores primos. Para descomponerlo en factores primos necesito que todos los números sean primos. El 2 sí es primo, el 3 es primo, pero el 4 no. Entonces lo que vamos a hacer ahora es averiguar un método para que todos los números estos sean factores primos. ¿Y cómo se hace eso? Se hace de la siguiente manera. Bueno, antes de ver cómo se hace, quiero explicar que esto lo vamos a hacer con el objetivo de averiguar el mínimo común múltiplo que es necesario para poder sumar y restar fracciones, como ya hemos mencionado antes. Recordad que en el primer vídeo habíamos visto que íbamos a jugar con unos números. El número 2, o un segundo. Habíamos dicho que íbamos a jugar con el 2, con el 3, con el 5, con el 7 y con los primos. Vamos a descomponer los números que nos den en factores primos. Los factores que vamos a utilizar son los primos. Los primos son el 2, son el 3, el 5, el 7. El 4 no juega, fijaos que no juega porque no es un número primo. El 6 no juega porque no es un número primo. El 8 no juega porque no es primo, ni el 9 tampoco, ni el 10. El 11 sí jugaría, porque el 11 sí es primo. Sí podríamos descomponer cualquier número como, por ejemplo, el número 22. El número 22 podríamos descomponerlo como 2 por 11. El número 2 es un primo y el 11 es un primo. ¿Vale? Pero, por ejemplo, el número 8, que lo podemos descomponer como 4 por 2, no vale. ¿Por qué? Porque el 2 sí es primo, pero el 4 no es primo. Entonces, el 8 podríamos descomponerlo como 2 por 2 por 2. Y los tres números que he obtenido sí son primos. El 2 es primo, el 2 es primo y el 2 es primo. 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8. Como ya sabéis algo de las potencias, también esto es una potencia. Se puede poner como el número 2 elevado a 3. Y esta descomposición que hemos hecho en factores sí es una descomposición en factores primos, porque hemos puesto solamente números que son primos. El 9 es 3 por 3, o también puedo poner 9 por 1. Pero si pongo 9 por 1, el 1 es primo, pero el 9 no. Entonces, esta de 3 por 3 sí es una descomposición en factores primos, porque el 3 es primo. Podemos poner el 9 como un 3 al cuadrado. El número 10 lo puedo poner como 2 por 5. El 2 es primo y el 5 es primo. Pero el 20 no puedo ponerlo como 4 por 5. 4 por 5 es 20, es verdad, y es una descomposición, y el 4 es un factor y el 5 es un factor, pero no son todos factores primos. El 5 sí es un factor primo, el 2 no, el 4 no, perdón. Entonces sí podría poner, en vez de 2, podría poner, en vez de 4, perdón, podría poner 2 por 2 por 5. 2 por 2 es 4, y 4 por 5 es 20. O en forma de potencia, 2 al cuadrado por 5. Se trata de usar números que sean primos, es decir, el número 2, el número 3, el número 5, el número 7 y los demás números primos. El 11, el 13, el 21, el 21 no, perdón, que ese no es primo. El 19, etc. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver cómo se hace esto. Se utilizan lo que hemos denominado criterios de divisibilidad. Recordarlos, si no lo recordáis, mirad el vídeo que ahí viene explicado y memorizarlos, porque os hace falta. Criterios
de divisibilidad. Y habíamos dicho que un número era divisible por 2 cuando termina en 0, 2, 4, 6 y 8. Esta era la regla que seguíamos, o el truco que seguíamos para saber si un número se puede dividir por 2 o no. Este es el criterio de divisibilidad del 2. Para averiguar si un número se podía dividir por 3, cogíamos y sumábamos sus cifras. Por ejemplo, el número 22, si cogemos y sumamos el 2 más 2 y sale 4. Si ese número que ha salido está en la tabla del 3, entonces el número es divisible por 3. Si no está en la tabla del 3, no es divisible por 3. 2 más 2 es 4. El 4 no viene en la tabla del 3. Por lo tanto, el 22 no es divisible por 3. Pero el 21, por ejemplo, el 21, 2 más 1 es 3. El 3 sí viene en la tabla del 3. Por lo tanto, el 21 sí es divisible por 3. Esa es la regla. ¿Cómo sabemos si un número es divisible por 5? Pues si termina en 0 o en 5, es divisible por 5. ¿Y cómo sabíamos si era divisible por 7? En un principio habíamos dicho que el criterio que íbamos a seguir era que estuviera en la tabla del 7. Por ejemplo, el 49 viene en la tabla del 7. 7 por 7, 49. El 42 también viene en la tabla del 7. 7 por 6, 42. Por lo tanto, es divisible por 7. Así que vamos a hacer unos ejemplos. Se coge el número. Por ejemplo, nos dicen el número 24. Venga, 24. Se le pone una raya al lado. Y ahora se dice, aquí, en este lado, se ponen los números por los que son divisibles. Aquí se ponen los divisibles, los factores. Y tienen que ser números primos. Es decir, tiene que ser o el 2, o el 3, o el 5, o el 7, o los demás números primos. Aquí no se puede poner el 8, porque no está en esta lista. No se puede poner el 4, porque no está en esta lista. No se puede poner el 6. Solamente se puede poner o el 2, o el 3, o el 5, o el 7, o los demás números primos. Ninguno más. Dicho esto, empezamos siempre por el más pequeño. El 24, por ejemplo, se puede dividir por 2. ¿Por qué? Pues porque termina o en 0, o en 2, o en 4, o en 6, o en 8. Por lo tanto, es divisible por 2. Pero también es divisible por 3. ¿Por qué? Porque 2 más 4 nos da 6. Y el 6 viene en la tabla del 3. Es verdad. Siempre hay que coger el número más pequeño. Como el 2 es más pequeño que el 3, ponemos aquí el 2. Y hacemos la división. Dividimos 24 entre 2. Esto es como si fuera una división. 24 entre 2 es 12. Y ahora hacemos lo mismo con este número, 12. Pues, ¿en qué termina? En 2. Primero comprobamos si se puede dividir por 2. Si no se puede dividir por 2, comprobamos por 3. Si no se puede por 3, comprobamos por 5. Y si no se puede, por 7. Y así vamos subiendo. Pero siempre empezamos por el más pequeño. ¿El 12 se puede dividir por 2? Vamos a ver. ¿Cuál es el criterio de divisibilidad del 2? El criterio de divisibilidad del 2 es que termine el número en cuestión en 0, 2, 4, 6 o en 8. El 12 termina en 2, por lo tanto se puede dividir por 2. Así que aquí metemos otro número 2. Y dividimos 12 entre 2 y sale 6. El número 6 termina en 6, por lo tanto es divisible por 2. 6 entre 2 es 3. Y el número 3, pues ya no se puede dividir por 2, porque no termina ni por 0, ni por 2, ni por 4, ni por 6, ni por 8. Así que paso al siguiente número en la lista. ¿Cuál es? El 3. Vamos a ver. 3, voy a sumar sus cifras. ¿Cuántas cifras tiene? Una sola. ¿Cuál? El 3. ¿El 3 viene en la tabla de 3? Sí, pues por lo tanto se puede dividir por 3. Y ahora 3 entre 3, 1. Aquí siempre se termina en 1. ¿Vale? Por lo tanto, ahora, este número, el número 24, hay que expresarlo en forma de potencia. ¿Cómo? Pues aquí tengo un 2 por 2 por 2 por 3. 2 por 2 por 2 es 2 al cubo por 3. Esto es una descomposición en factores primos. Veamos este ejemplo, 64. ¿Termina en 2? No, pero termina en 4. Y el 4 es uno de los criterios que se sigue para la divisibilidad del 2. Quiero decir, el 0, 2, 4, 6, 8. Por lo tanto, esto es un 2. Vale. 64 entre 2 es 32. Vamos a ver más ejemplos. 128. Se pone la raya
Y tenemos que probar o por 2, o por 3, o por 5, o por 7, o por los números primos restantes. Después del 7 viene el 13, hay que aprendérselos, ¿vale? Perdón, viene el 11, luego el 13, 17, 19, en fin. Vamos a ver. ¿Termina en 8? Sí. ¿Cuál es el criterio de divisibilidad del 2? Pues si el número termina en 0, 2, 4, 6, 8, hay que poner a 2. Pues esto hay que poner a 2. Divido esto, 128 entre 2 me sale 64. ¿Termina en 4? A 2. 32, a 2. 16, 2. 8, 2, 4, 2, 2, 2 y 1. Por lo tanto, hay que escribir 128 es 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El número 18. Vale. ¿En qué termina? En 8. Por lo tanto, toca 2. Hay un 9, ya no toca 2. Por lo tanto, vamos a probar con el 3. ¿El 9 viene en la tabla del 3? Sí. Pues a 3. A 3, a 3, a 1. 18 es igual a 2 por 3 al cuadrado. ¿Vale? Podríamos haber puesto 3 al cuadrado por 2, es verdad, pero se pone siempre ordenado. El 2 es el más pequeño, se pone delante y después el 3, ¿vale? Imaginaros este otro número. Mirad estos ejemplos que os he puesto aquí. Hemos descompuesto el número 128. Hemos probado, primero hay que probar por el número 2. Si no se puede por el 2, hay que probar por el 3. Si no se puede por el 3, hay que probar por el 5, si no por el 7 y así sucesivamente. Después del 7 hay que probar por el 11, luego por el 13, etcétera, etcétera. Fijaos aquí en el 128. Hemos probado primero por el 2 y como la regla del 2 dice que el número tiene que terminar en 0, 6, 0, 2, 4, 6 o en 8, esto termina en 8, toca 2, divido 128 entre 2 y sale 64. Vale. Cojo 64 y ahora vuelvo a probar. Primero pruebo por el 2, si no vale el 2, pruebo por el 3, si no vale el 3, pruebo por el 5 y si no por el 7 y así sucesivamente con todos los números. En este caso, como el 64 termina en 4, pues hay que ponerlo a 2. ¿Por qué? Porque la regla del 2 dice que si el número termina en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8, hay que poner a 2. El 64 termina en 4, por lo tanto a 2. Divido 64 entre 2 y sale 32. Como termina en 2, toca 2. 32 entre 2 es 16, como termina a 2, toca... como termina en 6, toca 2, 16 entre 2 es 8, el 8 como termina en 8, toca 2, 8 entre 2 es 4, el 4 como termina en 4 toca 2, y 4 entre 2 es 2, y el 2 como termina en 2, toca 2. Y al final siempre sale el número 1. En todos los ejemplos, como os dais cuenta, siempre tiene que salir el 1 al final. El 128 tiene un 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces el número 2. Por lo tanto, el 128 es igual a 2 elevado a 7. 2 elevado a 7 quiere decir 2 por 2 por 2 por 2, 7 veces. El número 18 termina en 8, toca a 2. 18 entre 2 es 9. El 9 ya no toca a 2 porque no termina ni en 0, ni en 2, ni en 4, ni en 6, ni en 8. Por lo tanto, voy a probar primero a ver si toca 3. ¿Qué tengo que hacer para saber si toca 3? Sumo todas las cifras. ¿Cuántas cifras tiene el 9? Una sola. ¿Qué número es? El 9. ¿El 9 viene en la tabla del 3? Sí, por lo tanto toca a 3. ¿9 entre 3? A 3. ¿El 3 viene en la tabla del 3? Sí, a 3. Y por último, 3 entre 3 es 1. 18 es igual a 2 por 3 al cuadrado. El 30, a 2. ¿Por qué? Porque termina en 0. 30 entre 2, 15. El 15. El 15 ya no termina en cifra par, por lo tanto no toca 2. Voy a probar si toca 3. Cojo las cifras. La cifra es el 1 y el 5. Las sumo. 1 y 5, 6. ¿6 viene en la tabla del 3? Sí, por lo tanto toca 3. 15 entre 3, 5. Voy a ver a cuánto toca el 5. A 2 no puede ser porque no es cifra par. A 3 no puede ser porque el 5 no viene en la tabla del 3. Entonces, ¿cuándo toca 5? Cuando termina en 0 en 5. ¿Esto termina en 5? Sí, por lo tanto toca 5. El 30 es 2 por 3 por 5. ¿Vale? El 32 termina en 2 a 2. 32 entre 2, 16. 16 entre 2, 8. 8 entre 2, 4. 4 entre 2, 2. 2 entre 2, 1. Daos cuenta que esta raya es como si fuera una división. Divido este número lo divido entre el que ponga aquí. Y el resultado lo pongo aquí.
Y ahora este resultado lo divido entre lo que ponga aquí y lo que me dé lo pongo abajo. Este 8, como he dicho que toca 2, tengo que dividir 8 entre 2. El resultado, 4, lo pongo aquí. Como toca 2, divido 4 entre 2 y lo que me da lo pongo aquí. Y así es como funciona. Resulta que el 32 es 2 elevado a 5. 1, 2, 3, 4 y 5 veces. El 60 termina en 0 a 2. 60 entre 2 lo divido y lo que me dé lo pongo aquí, 30. 30, como termina en 0, toca a 2. 30 entre 2 es 15. Aquí pongo el resultado. El 15 ya no cabe a 2, pero como 1 más 5 es 6 y viene en la tabla del 3, sí sé que toca a 3. 15 entre 3 lo divido y sale 5. Y el 5 toca a 5 y aquí pongo un 1. 2 al cuadrado por 3 por 5. Y fijaos que lo pongo en orden. Pongo primero el número 2, luego pongo el número 3 y luego pongo el 5. No pongo primero el 5 y luego el 2 y luego el 3. No, desordenado no, ordenado. ¿Vale? Aunque sea lo mismo. Porque es lo mismo 2 por 3 que 3 por 2. Pero hay que ponerlo en orden. Bueno, pues ahora vamos a sumar fracciones. Vamos a sumar fracciones que tengan denominador diferente. Para eso vamos a utilizar el mínimo común múltiplo. Se coge los denominadores, el 12 y el 3 en el ejemplo que yo acabo de poner, y se descomponen en factores primos. Se coge el 12 y se hace lo que hemos visto. ¿El 12 en qué termina? Primero vamos a probar, como siempre, por los números en orden. Primero el 2, luego probamos por 3, si no se puede probamos por 5, si no se puede por 7 y si no se puede por el resto de los factores primos, de los números primos, vamos. El 12, vamos a ver la regla del 2. ¿Cuál es el criterio de divisibilidad del 2? Pues el criterio de divisibilidad del 2, es decir, la regla para saber si aquí metemos un 2 o no, es que este número, el 12, termine en 0, 2, 4, 6 o en 8. ¿En qué termina? En 2, por tanto toca 2. Ahora divido 12 entre 2, 6. ¿El 6 en qué termina? Termina en 6, pues entonces toca 2. ¿Y 6 entre 2 cuánto es? 3. El 3 toca a 3 y aquí al final el 1. Y pongo 12 es igual a 2 al cuadrado por 3. Hago lo mismo con el número 3. El número 3, pues solamente hay una posibilidad, el 3, 1. Y debajo de este 12, que lo he descompuesto, debajo pongo el otro número, 3, en este caso es igual a 3. Hago una raya como si estuviera sumando y escribo MCM, que quiere decir mínimo común múltiplo, y pongo igual. Hay que hacer esto, los números descompuestos uno debajo de otro, la raya que los separa y MCM de mínimo común múltiplo. Y ahora se coge, para averiguar el mínimo común múltiplo, se coge los números que se repitan y los que no se repitan. Vamos a ver. Aquí, en el 12, entre el 12 y el 3, ¿qué se repite? Se repite el 3. Aquí tengo un 3 y aquí arriba tengo un 3. ¿Y el 2 se repite? No, el 2 no se repite. Pues cojo los que sí se repitan y los que no se repitan. Como el 2 no se repite, lo cojo. ¿Que está elevado a 2? Pues lo pongo como está. ¿Y el 3 se repite? Sí, lo cojo también. Si se repitiera, por ejemplo, imaginemos que aquí tuviera un 3 al cuadrado y abajo un 3 solo, tengo que coger el que se repita, el 3, pero con el mayor exponente, ¿vale? En este caso, si este fuera un 3 al cuadrado y este un 3, cogería el 3 al cuadrado, no el 3. En este caso, el ejemplo que hemos puesto, tenemos el 2 al cuadrado que no se repite, lo cojo, y el 3 que sí se repite, pues entonces también lo cojo. Y los multiplico. Resulta que 2 al cuadrado es 2 por 2, o sea, 4. 4 por 3 es 12. Y el mínimo común múltiplo aquí, de estos dos números, de 12 y de 3, es 12. Entonces cojo, pongo igual, como tengo dos fracciones, pongo dos rayas de fracciones, como es una suma, pongo más, y como he averiguado que el mínimo común múltiplo es 12, lo pongo abajo en las dos. Y ahora divido por abajo y multiplico por arriba. Este 12 entre este 12 es 1. 12 entre 12 es 1. Y multiplico por el número que hay arriba, 2. 1 por 2, 2. Aquí pongo 2. Este 12 entre este 3 es 4.
y multiplico por arriba. 4 por 4, 16. Y ahora tengo dos fracciones que tienen el mismo denominador. Dejo el denominador en cuestión y sumo los numeradores. 16 y 2 es 18. Este es el resultado de la suma. Mirad esto. Imaginemos que tengo un número, ¿vale? Y al descomponerlo sale 2 al cubo por 3. Otro sale 5 por 7. ¿Vale? Y otro sale 3 al cuadrado. Por ejemplo, si yo quisiera averiguar el mínimo común múltiplo de estos tres números, tengo que coger los que se repitan y los que no se repitan. Vamos a ver, ¿el 2 se repite? No, está aquí solo, pues lo cojo. 2 elevado al cubo, que es lo que hay. El siguiente número es el 3. A ver, ¿aquí se repite? Sí, se repiten estos dos solos, vale. Pero se repite, aquí hay un 3 solo y aquí hay un 3 al cuadrado. Cojo el de mayor exponente, cogería el 3 al cuadrado. ¿El 5 se repite? No, pues también lo cojo. ¿Y el 7 se repite? No, pues también lo cojo. Al final multiplicaría todos esos números. 2 al cubo es 8. 3 al cuadrado es 9. ¿Vale? Pues multiplicaría 8 por 9 por 5 por 7. Y lo que me dé, ese sería el mínimo común múltiplo. Imaginemos que tenemos 2 al cubo por 3. Otro número sería el 3 al cuadrado por 5. Y otro número sería 2, por ejemplo, por 3 al cubo. Imaginemos estos tres números. Pues aquí el mínimo común múltiplo sería los que se repiten. El 2 está aquí y aquí, vale. Pues ¿cuál cojo? El de mayor exponente. El 2 al cubo. El 3 lo tengo aquí, aquí abajo, en medio y abajo, vale. Pero cojo el de mayor exponente. El 3 elevado al cubo. Y el 5 que no se repite, también lo cojo. Y lo multiplicaría todo. 2 al cubo es 8. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9 por 3, 27. Y por 5. 40 por 27, lo que me dé, ¿vale? Así es como se averigua esto. Vamos a hacer unos ejemplos para que lo veáis. Pero antes, recordad, se cogen, para averiguar el mínimo común múltiplo, los factores, o sea, los números que han aparecido aquí, que se repitan y los que no. Se cogen todos, pero solamente los que tengan mayor exponente. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, en este ejemplo que os he puesto, el 3 se repite aquí, aquí en medio y abajo. Sin embargo, no cojo todos, solamente cojo el de mayor exponente. El 3 al cubo. Este 3 al cuadrado paso de él y este 3 paso de él. El 5 no se repite en ningún lado, entonces sí lo cojo. Y el 2 se repite en dos sitios, pues cojo el de mayor exponente. ¿Vale? Voy a poner otro ejemplo para que esto quede claro, porque si no después no quiero entretenerme más en repetirlo, porque esto es básico, ¿eh? Tenéis que aprenderlo sí o sí. Imaginemos el primer número, ¿vale? El primer número que tiene 2 elevado a 3 por 5. El segundo número tiene 2 por 3 por 5. El tercer número tiene 3 al cuadrado por 5 y por 7. ¿Cuál escojo? Vamos a ver, se repite el 2. Bueno, y aquí también le vamos a meter un 2. Venga, ¿vale? ¿Se repite el 2? Sí, aquí, aquí y aquí. Pues ¿cuál cojo? El que tiene mayor exponente. 2 elevado al cubo. El siguiente número es el 3. A ver, el 3 está aquí y aquí. ¿Cuál cojo? El de mayor exponente. El 3 al cuadrado. Y el 5 está en los 3. Pues como están los 3 y tienen el mismo exponente, pues también lo cojo. Y el 7 solo está aquí. Entonces no se repite, no, pues también lo cojo, ¿vale? Y multiplico todo y el resultado final es el mismo común múltiplo, ¿vale? 2 al cubo es 8, 3 al cuadrado es 9, 8 por 9 por 5 por 7. Lo que me dé, ese es el mínimo común múltiplo, ¿de acuerdo? Hagamos un resumen de lo que hemos dicho, ¿vale? Sumemos 2 tercios más 4 medios menos 1 octavo. Tres fracciones, tres denominadores distintos, mínimo común múltiplo. El 3, pues toca a 3 y a 1, el 2 toca a 2 y el 8 toca a 2, 4, 2, 2, 2, 1. Se cogen juntas, se pone 3 igual a 3, 2 igual a 2 y 8 igual a 2 al cubo. Mínimo común múltiplo, que se repite. El 2 se repite en 2, pues cojo el que tiene mayor exponente, 2 al cubo. El 3 no se repite, pues también lo cojo. 2 al cubo es 8, por 3, 24. Como tengo tres fracciones, pongo tres rayas. 1, 2 y 3. Aquí hay un más y un menos, yo pongo un más y pongo un menos. El mínimo común múltiplo es 24, pongo 24 abajo en todas. Divido por abajo y multiplico por arriba. 24 entre 3, 8. 8 por 2, 16. 24 entre 2, 12. 12 por 4, 48.
24 entre 8, 3. 3 por 1, 3. Y al final tengo una fracción con el denominador 24 y aquí tengo un 16 más un 48 menos un 3. 16 y 48 los sumo, los dos son positivos, hay que sumarlos. Esto sale 64 y le quito 3. Esto sale 61 partido por 24. Así es como se hace esto. ¿Vale? Hacer todos los ejercicios que vienen en el libro y tener en cuenta los criterios de divisibilidad. Es decir, cuando toca aquí, cuando toca 2, cuando toca 3, cuando toca 5, cuando toca 7, etc. Esos son los criterios que hay que seguir. Averiguar el mínimo común múltiplo, poner las fracciones que os han dado. Si os dan 2 fracciones o si os dan 3, poner 2 rayas o poner 3, o si os dan 20 fracciones, poner 20 fracciones, 20 rayas, todas con el mismo denominador, y dividimos por abajo y multiplicamos por arriba. 24 entre 3 es 8, 8 por 2, 16. 24 entre 2 es 12, 12 por 4, 48. Y lo mismo con todas. Al final hacemos una suma de números arriba, enteros, algunos positivos, otros negativos, que ya sabéis cómo se hacen, y se pone el resultado final. Si tuviéramos, y ya lo veréis en las operaciones combinadas de fracciones, si tuviéramos operaciones de tipo este, por ejemplo, un tercio por un medio menos 2 cuartos, más 3 medios menos 4 por 2 menos 1 medio, todas estas fracciones, que ya veremos cómo se hacen en su momento, son simplemente lo mismo que hemos visto. Se hacen los paréntesis, aquí tenemos una resta, habría que averiguar el mínimo común múltiplo y obtener de estas dos cosas una única fracción. Cuando nos dé este resultado, habrá que multiplicarla por esta, y aquí obtendremos una única cosa, una única fracción. Luego después aquí resolveremos este paréntesis, lo multiplicaremos por este número, obtendremos otra fracción y luego tendremos pues esta de aquí con este 3 medios y con este otro. Serán 3 fracciones que al final habrá que averiguar otra vez el mínimo común múltiplo y sumar o restar lo que nos digan. Ya trabajaremos eso con calma, pero que al final lo que quiero decir es que se limita todo a averiguar el mínimo común múltiplo y a sumar o restar fracciones. Practicar, hacer los ejercicios del libro y mientras más practiquéis, más fácil será todo.